Thousands of Iraqi troops and hundreds of tanks crossed the border into Kuwait in the early hours of this morning. Agosto de 1990. Las fuerzas iraquíes invaden Kuwait. The invasion force crossed the frontier at 2 a.m. and swiftly advanced on the capital 80 miles to the south. Miles de extranjeros, trabajadores petroleros, profesores, empresarios, quedan atrapados de repente en Irak y Kuwait. Las fronteras quedan restringidas, los vuelos son cancelados, pero entonces llega un informe preocupante. Un grupo de extranjeros fue sacado de su casa y trasladado bajo custodia a una refinería de petróleo en las afueras de Bagdad. Pronto aparecen más informes. Otros grupos de extranjeros son llevados a una gran presa en el norte de Irak. Otros aparecen en un campo de pruebas de municiones, en una base aérea, en una fábrica de misiles y poco a poco, el patrón empieza a quedar claro. Muchos de los traslados son británicos, otros son estadounidenses, franceses y japoneses. Mientras tanto, los gobiernos de esos países empiezan a concentrar fuerzas militares en Arabia Saudita y en el Golfo Pérsico. Los extranjeros están siendo enviados a lugares que podrían convertirse en objetivos militares si la coalición decide atacar Irak. Entonces, Saddam Hussein aparece en televisión junto a una de las familias. Are you getting your milk, Stuart? And with cornflakes too. La crisis de los rehenes acaba de comenzar. Durante la década de 1980, Irak había librado una guerra larga y devastadora contra el vecino Irán. El conflicto duró 8 años y dejó cientos de miles de muertos. También dejó a Irak profundamente endeudado. Saddam Hussein creía que Kuwait debía ayudar a asumir esa carga. En lugar de eso, las relaciones entre ambos países comenzaron a deteriorarse. Irak acusó a Kuwait de hacer caer el precio del petróleo, provocando pérdidas de miles de millones para Bagdad. Saddam también afirmaba que Kuwait estaba extrayendo petróleo de un yacimiento en disputa a lo largo de la frontera. Las acusaciones se volvieron cada vez más intensas. Iraq may be planning to develop the port of Qasr for its oil exports, but needs control of the Kuwaiti islands of Warba and Bubiyan to secure a passage for its ships. Las tropas iraquíes comenzaron a concentrarse cerca de Kuwait y, en la madrugada del 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes cruzaron la frontera. Las defensas kuwaitíes colapsaron en cuestión de horas e Irak pasó a controlar, en la práctica, todo Kuwait. Iraq's 1 million men under arms makes it extremely difficult for anyone to remove them from Kuwait militarily. Saudi Arabia has 75,000 men, and other Gulf states have about 70,000 troops. They collaborate loosely, but they'd never take on Iraq. Gran parte del mundo apoyó a Kuwait. Fuerzas militares comenzaron a desplegarse en la región. Saddam Hussein empezó a temer que el siguiente objetivo fuera Irak, mientras tropas de la coalición seguían llegando a la vecina Arabia Saudita. Países de todo el mundo se unieron al despliegue. United States troops have begun arriving in Saudi Arabia. Some Egyptian troops have already arrived in Saudi Arabia. Others are on their way from Egypt and from other states in the Persian Gulf. Si Irak permanecía aislado y la coalición seguía acumulando fuerzas, Saddam corría el riesgo de enfrentar un bloqueo económico y una guerra al mismo tiempo. Mientras la crisis se agravaba, miles de extranjeros quedaron atrapados en medio del conflicto. Irak tenía una población de aproximadamente 18 millones de habitantes y una comunidad extranjera relativamente pequeña. La mayoría procedía de países árabes y asiáticos, pero también había europeos y estadounidenses. Kuwait era muy diferente. De sus aproximadamente 2,1 millones de habitantes, más de la mitad eran extranjeros. Solo en la ciudad de Kuwait vivían unos 4.000 británicos y alrededor de 2.500 estadounidenses. Eran gente de negocios, profesores, trabajadores petroleros. Muchos extranjeros seguían creyendo que pronto podrían abandonar la región. Algunos lograron llegar a los aeropuertos, otros intentaron conducir hasta las fronteras. Aunque algunos lograron salir del país en los primeros días después de la invasión iraquí, a muchos los empezaron a obligar a regresar. Los vuelos dejaron de operar con normalidad. Las restricciones fronterizas se endurecieron. Pasaron los días a medida que la situación se volvía más confusa. Entonces llega un orden. In Kuwait City, Americans who survived the Iraqi invasion but have not been able to leave Kuwait were ordered today to report to a downtown hotel for their own protection against unspecified threats and do it within 2 hours.
En la ciudad de Kuwait se les indica a los ciudadanos estadounidenses que se presenten en el Hotel Internacional, y los ciudadanos británicos recibieron una orden similar de presentarse en el Hotel Regency. Nadie sabe qué planean las autoridades. Few Americans are complying with the order to move to the hotel. But the British government, which received a similar order for 4,000 British citizens, did. While no one here in Washington will actually say the word hostage, there are private fears that is just what the Americans and the British are becoming. Luego se despejó cualquier duda que quedara. Saddam anunció que los ciudadanos de los países que están conspirando contra Irak no tendrían permitido salir hasta que las fuerzas de la coalición se retiren de la región. Miles de personas quedan repentinamente retenidas dentro de Irak y el Kuwait ocupado. But when Saddam Hussein specifically offers to trade the freedom of those citizens of many nations he holds against their will in return for concessions, there can be little doubt that whatever these innocent people are called, they are in fact hostages. Al principio, la mayoría de la gente creía que era algo temporal, pero las autoridades iraquíes comenzaron a detener a ciudadanos extranjeros. Fueron sacados de sus hogares y de sus trabajos. Fueron trasladados bajo custodia a hoteles y otros centros de detención temporal. The United States says it's concerned over the whereabouts of 28 Americans taken from their hotels in Kuwait to an unknown destination. En Bagdad, muchos fueron llevados primero al Hotel Meliá, que se había convertido en uno de los centros de detención más grandes del país. Una vez que llegaban allí, eran mantenidos bajo vigilancia armada. A algunos los retuvieron allí por horas. La mayoría permaneció varios días en la incertidumbre. Luego llegaron autobuses. Fueron divididos en grupos pequeños y se les ordenó subir a bordo. Estos ciudadanos extranjeros fueron entonces llevados a lugares aparentemente aleatorios. Llegaron los primeros informes sobre extranjeros que fueron llevados a las instalaciones petroleras de Tora en las afueras de la ciudad. Otros fueron trasladados al norte a la refinería más grande del país. Según se informa, otro grupo fue trasladado a un complejo nuclear justo al sur de la capital. Otros a instalaciones de misiles y municiones cerca de Mosul y Alejandría. Los rehenes no están retenidos en prisiones. Están siendo dispersados por la infraestructura más importante de Irak. Son escudos humanos. Saddam Hussein hace pública esta estrategia. Are you getting your milk, Stuart? And with cornflakes too. Saddam aparece en la televisión iraquí rodeado de oficiales militares y con una familia británica, 2 padres, 3 chicos adolescentes y un niño de 5 años, Stuart Lockwood. I don't think all Iraqi kids can get cornflakes now. La escena es extrañamente común. Saddam sonríe, parece casi amistoso. El hombre de atrás le da palmaditas repetidamente al niño en la cabeza, excepto que ni el niño ni su familia están allí por elección propia. Our families know we're in an unknown destination, but we would like them to know that we are fit and well. Millones de personas en todo el mundo ven estos fragmentos. Saddam quiere que el público occidental vea a la gente que tiene retenida, que recuerden sus rostros y que recuerden que si llega la guerra, podrían quedar atrapados en el medio. La transmisión provocó una enorme reacción internacional. Hussein is trying to win a public relations war using the Western news media. His techniques so far have evoked worldwide revulsion. Saddam respondió ofreciendo liberar a todas las mujeres y niños. And even relatives of those detained doubt whether the offer to release women and children only will be fully welcomed. Bajo esa política, Stuart, su hermano y su madre son liberados más tarde. The hostage flight had waited for Reverend Jesse Jackson to arrive in Baghdad from Kuwait with 30 sick or elderly US citizens. If war were to break out in the Persian Gulf, it would be a devastating blow to the nervous system, the backbone of Western industrialized nations. If talks are impossible, then war is inevitable. So let's talk. Fuera de Irak, la presión continúa aumentando. Después de que el rey saudí acepta albergar fuerzas extranjeras, las tropas estadounidenses comienzan a llegar a las bases cerca de la costa del Golfo Pérsico del Reino, a unos pocos cientos de millas de la frontera con Kuwait. Every night in the desert, his men are rehearsing for war. The Marines train after dark because it's not so hot and because that is when they expect to fight. Fuerzas británicas, francesas, egipcias y sirias también se despliegan en territorio saudí. The Gulf force is getting bigger by the day, more than 20 ships now, some 500 planes and 200,000 men in the area generally.
each vessel packs more firepower than the entire US Navy had in World War II. And many of the planes can fly more than twice the speed of sound. Más al este, los buques de guerra de la coalición se congregan en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. A defensive posture for now, but if Saddam Hussein does not pull out of Kuwait, Pentagon sources say that U.S. forces are prepared to go on the offensive. La intención de Saddam con los rehenes era evitar una concentración de fuerzas de la coalición, pero no hay señales de desaceleración. Un amplio arco de poder militar se está formando ahora alrededor de Irak y el Kuwait ocupado. Cada semana, la posibilidad de una acción militar se vuelve más real y se le da un plazo a Irak. Irak tenía que salir de Kuwait antes del 15 de enero, y si no cumplían, la ONU autorizó a sus Estados miembros a utilizar todos los medios necesarios para restablecer la soberanía de Kuwait. Saddam fue acorralado. Al mismo tiempo, se están realizando esfuerzos para liberar a los rehenes. En noviembre de 1990, uno de los hombres más famosos del mundo llega a Irak, Muhammad Ali. Las imágenes ocupan los titulares de todo el mundo. El ex campeón de peso pesado se reúne con Saddam en Bagdad y apela por la liberación de los rehenes estadounidenses. Esto ocurre en un momento en el que Saddam busca una manera de aliviar la presión. La coalición sigue creciendo. Llegan más tropas a Arabia Saudita. Las sanciones internacionales siguen vigentes. Saddam había esperado que los rehenes reforzaran su posición, pero en cambio se están volviendo cada vez más costosos. Liberar a algunos de ellos ofrece una posible apertura diplomática. Le permitió a Saddam presentarse como un líder que está dispuesto a negociar en lugar de simplemente confrontar. Y gradualmente, tras la visita de Ali a Bagdad, pequeños grupos de rehenes comienzan a salir de Irak. Some of the British hostages who arrived home this morning spent months hiding from Iraqi troops in Kuwait. Others had been part of Saddam Hussein's human shield and were imprisoned at strategic sites such as power stations and military bases. Por un momento, parece que la diplomacia aún podría funcionar. Following some emotional airport reunions, the first batch of Britons to return since Saddam Hussein's general amnesty left for home. And in Blackpool, Roy Johnson saw his new son Benjamin for the first time. The infant was born 3 weeks ago when Roy was still in hiding in Kuwait and aching to be home for the birth. Por primera vez desde que comenzó la crisis, el sistema de escudos humanos de Saddam comienza a mostrar grietas, pero los rehenes siguen atrapados en lugares estratégicos. La coalición todavía se está preparando para la guerra. Cada semana llegan más tropas a Arabia Saudita y la estrategia de Saddam Hussein parece no estar funcionando. Los escudos humanos tenían como objetivo hacer que la acción militar fuera políticamente difícil, pero los preparativos para la guerra continúan y cuanto más tiempo permanezcan los rehenes en Irak, mayor se vuelve el costo diplomático. This is evil. The things that are going on in Kuwait are terrifying. They are brutal. And most people understand that evil has to be stopped. Gobiernos de todo el mundo condenan la política. Incluso los países que se oponen a la acción militar se sienten cada vez más incómodos con el trato que Irak da a los civiles extranjeros. Saddam todavía esperaba evitar una confrontación militar. Buscaba un resultado diplomático que le permitiera mantener al menos algunas de las ganancias de la invasión. Los rehenes debían servir de influencia, pero ahora se están convirtiendo cada vez más en una carga. There are more than 6,000 Western and Japanese citizens still detained or hiding in Iraq and Kuwait. 930 of them Americans. Ordenó la liberación de pequeños grupos de rehenes, luego de grupos más grandes. Para diciembre de 1990, los rehenes occidentales restantes tienen permitido irse. After 4 months and 4 days in captivity, hostages learned that President Saddam Hussein would release them all, both in Iraq and those hiding in Kuwait, unconditionally and immediately. La crisis de los rehenes ha terminado, o al menos cambió de forma. The ground war in the Gulf has started. It started at around 1 o'clock in the morning, our time. El 17 de enero de 1991 comenzó la campaña aérea. Aviones de la coalición entraron en el espacio aéreo iraquí. Misiles de crucero atacaron objetivos en todo el país. Tras meses de amenazas, sanciones y diplomacia, los esfuerzos para obligar a Irak a salir de Kuwait entraron en una nueva fase. Los rehenes extranjeros ya se habían ido, pero en cierto sentido la estrategia no había desaparecido.
Irak a menudo colocaba activos militares en zonas civiles. Las autoridades iraquíes a veces impedían que los civiles evacuaran ciertas zonas. Saddam estaba creando deliberadamente una situación en la que las bajas civiles pudieran resultar políticamente útiles. El costo humano de la guerra se estaba convirtiendo una vez más en parte de la batalla misma. Saddam Hussein veía a los civiles como instrumentos de estrategia. Cuando los civiles extranjeros no daban resultados, los nombres y los rostros simplemente cambiaban.